Bienvenido, José Stalin. Encantado siempre de estar aquí en Canal Capital. Qué bueno que venga con nosotros para hablar. Antes de empezar a mostrarle unas notas que nuestro director de emisión, Javier Giraldo, realizó en Ciudad de México, estuvo en Ciudad de México esta semana y realizó las siguientes notas. Yo quiero preguntarle, José Stalin, ¿por qué Ciudad de México tiene que ser un referente importante para nosotros en Bogotá? Pues porque es una ciudad latinoamericana, es una ciudad congestionada y también porque tiene metro y también tiene los sistemas de buses que nosotros llamamos SITP azules. Básicamente porque, tiene esas características. ¿Hace cuántos años tiene Ciudad de México su metro? Bueno, está cerca de un poco más de 70 años, casi llegando al siglo. La mayoría de ciudades en Latinoamérica comenzaron primero con el metro. Incluyendo México, por supuesto. Incluyendo Ciudad de México. Bueno, pues mire, el sueño de contar con un sistema de transporte público rápido, de fácil acceso, de amplio cubrimiento y con un precio cómodo, lo tenemos en Bogotá. Bogotá es muy importante y quizá por eso en los últimos años hemos estado en esa candente discusión por la construcción de la primera línea del metro. Para saber cómo funciona el sistema de Ciudad de México, que es una de las más pobladas urbes del mundo, junto con Sao Paulo, en Hispanoamérica, pues, tiene metro desde hace, nos decía, 70 años, nos decía José Stalin, 50, 70 años. Javier Giraldo, les contábamos, estuvo recorriendo las calles y escuchando a los usuarios en Ciudad de México. Lo que para muchos bogotanos es motivo de airadas protestas y las discusiones actuales por la construcción de Transmilenio por la carrera séptima o del estilo de la primera línea del metro, pueden ser en proporción problemas menores en otras latitudes. Muchísima gente, ya de verdad ya no cabemos, las líneas del metro están saturadísimas. Pues Canal Capital vino a una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica, en donde hay más de 5 modalidades de transporte público, para saber qué piensan sus habitantes sobre el sistema. Cada quien quiere hacer lo que quiere y pues por llegar temprano a algún lado o así, entonces empiezan a empujarse y no hay alguien que ponga un orden. Compararnos con Ciudad de México es pertinente al considerar que su población llega casi a 9 millones de habitantes, similar a la de Bogotá. Pero como a la ciudad le agregaron 60 municipios aledaños para formar la zona metropolitana del Valle de México, completan más de 20 millones de habitantes y así alcanza el título de la urbe más grande de Hispanoamérica. Por eso, movilizarse allá es exigente y son necesarias 2 características que a muchos nos faltan. Mucha paciencia. Voluntad de la gente. Educación de la gente. Una docena de líneas del metro son la base del transporte público de la ciudad. Lo mejor es el metro, que es muy usado y vamos muy saturados, es bueno. 3.300 vagones agrupados en 390 trenes recorren las 195 estaciones dispuestas a lo largo de 226 kilómetros, casi la distancia entre Bogotá y Medellín. Cada día, el Metro de México transporta a 5.200.000 usuarios. La historia de ese sistema, que empezó a rodar el 4 de septiembre de 1969, está llena de pros y de contras. Tenemos el metro, que es súper rapidísimo, a pesar de que esta es un transporte muy usado y que somos millones de personas y a ratito estamos ahí como sardinas. La verdad es que es un transporte, es el más rápido. El metro tiene también obviamente sus beneficios, sino que la cuestión es que está por ciertas partes. Acá, digamos, para coger un metro pues tenemos que caminar no sé cuánto para buscar la estación de metro y ahí ya se gana. Para complementarlo, la ciudad tiene otros sistemas. Tiene pues varias alternativas, o sea, hay metrobús, metro, trolibús, microbuses, parecen los cheticos. Además, en el centro hay bicicletas a las que les han reservado carriles exclusivos. Un sistema de cable favorece la movilidad de ciertos sectores. Uber es un servicio legal. Hay taxis y están estrenando buses de 2 pisos. Y hay buses articulados, como los de Transmilenio también. Aparte de tener varias modalidades, es económico.
cuesta 5 pesos en cualquier modalidad en la que quieras transportar. 5 pesos mexicanos equivalen a unos 850 pesos colombianos, a pesar de lo cual hay observaciones. Es bueno, económico, pero no está controlado al 100%. ¿Qué significa que no está controlado? Que no hay orden conforme a la sociedad. Por ejemplo, no hay alguien que nos esté formando para entrar ordenadamente, no estén aventándose, no estén bolseando ni cosas así. ¿Qué es bolsear? ¿Como robar? Sí, robar. El ser humano, así tenga el mejor manjar, nunca va a estar satisfecho. Es como todo. Todo ser humano queremos todo bonito, bello y gratis. Casi 50 años de historia del Metro de Ciudad de México les deja a sus usuarios experiencias para aprender a usarlo, para convivir con los vendedores ambulantes, para estar atentos a los tocamientos en las congestiones como esta. Peleas en las estaciones, documentadas en las redes sociales, pueden interferir en el paso por ellas. Suicidas se lanzan a las vías y el verbo metrear ya está siendo reportado en los medios de comunicación. Del último vagón del metro de la Ciudad de México se cuentan muchas cosas. Una de ellas es que usuarios realizan prácticas sexuales dentro del sistema de transporte colectivo. Beneficios y dificultades de un exigente número de habitantes a quienes las autoridades tratan de responder, a pesar de diagnósticos como este, publicado en la revista Forbes de México en la última semana de mayo de 2018. Lo que ellos presupuestan para modernizar su sistema de transporte equivale al aporte del distrito para construir la primera línea del metro en Bogotá. ¿Cuántas lecciones le deja Ciudad de México a Bogotá? ¿Cuántas lecciones le deja la Ciudad de México a Bogotá, José Stalin? Sí, pues varias. Digamos que aquí lo importante es el concepto de sistema de transporte, sí, donde hay varios elementos, el metro, los buses azules, Transmilenio como buses rojos, las bicicletas, que desafortunadamente no hemos avanzado mucho aquí en Bogotá, bicicleta pública. Entonces el concepto de sistema es lo importante aquí, donde hay elementos costosos como por ejemplo el metro. Sí. Es una primera lección. La segunda lección es que también afortunadamente Bogotá ha iniciado hace unos años el camino de la cultura ciudadana, pero ha tenido desacompasados. Entonces hay un concepto de cultura ciudadana que vale la pena avanzar. Y, por supuesto, el tema de sostenibilidad e integración. Sí. Entonces, hay varios referentes. Pero lo cual quiere decir que la sola línea del metro no es una solución. Digamos, la línea sola, ellos tienen 12. Exactamente. Pero en este caso, la línea sola no es una solución. Exactamente, muy buena apreciación. O sea, aquí no la discusión no es si hay metro o no hay metro. Aquí es si tenemos un buen sistema o si tenemos un mal sistema y cómo fortalecerlo. El metro es un elemento más, costoso sí, sí, que ahí vale la pena también discutirlo, pero es un elemento más. En ese pedacito que decía Mauricio, la primera línea no va a ser una solución, pero además hay otra cosa que queda como en el aire. En Ciudad de México el sistema de metro está más como hacia el centro de la ciudad, digamos, porque ya nos explicaba ahí Javier, 20 millones de personas y una cantidad de municipios alrededor de la ciudad como tal. Aquí hicimos una línea que no está propiamente en el centro, más bien se mueve como hacia el norte, y eso dio lugar a mucha polémica. ¿Qué tan buena fue la decisión? ¿Cómo nos quedó? Exactamente, hay que mencionar, digamos, que en Bogotá hay varios puntos de donde las personas salen y a las personas van en las mañanas, sí, o en las tardes en forma contraria. Entonces había que trazar una línea donde recogiera la mayor cantidad de personas de donde salen y hacia donde van. Digamos que esos estudios pues dieron ese resultado. Obviamente hay otros estudios también polémicos que contradicen ese resultado. Aquí la decisión fue entre medio técnica y medio política. El metro entonces recoge una cantidad de gente, pero tiene que estar complementado, eso se llama cobertura, con las líneas que están en las periferias, el Metrocable, sí, Transmilenio en los portales, el componente zonal en los barrios, etcétera. Eso fortalece, digamos, el metro. Entonces ya ahí tenemos una primera como claridad. El metro solo no es una solución. El metro empieza a ser una solución cuando es complementado. Sí, exactamente. Sí. Tendríamos que estar nosotros preparados después de todo este esfuerzo, después de toda esta discusión, después de años, pues estoy hablando de más de 50 años de ilusión, de que esa primera línea del metro, cuando terminemos, digamos, ¿se nos quedó cortica? Sí, efectivamente. Digamos que aquí hay que pensar a futuro
no tanto, de igual forma en la parte técnica, la cantidad de buses, la cantidad de personas, hora sentido, la cantidad de kilómetros que se recorren, pero también hay que pensar en la cultura que se construye alrededor de los sistemas de transporte público. México es un ejemplo donde la cultura desafortunadamente se deterioró y es un llamado de atención para nuestras ciudades. Ahora que vamos a construir el metro, es necesario desde ahora empezar campañas de cultura. Y una advertencia, no de publicidad, de cultura, de comportamientos dentro de los sistemas para que no ocurra esto que está ocurriendo en el metro. Pero venga, precisamente esta mañana arrancábamos en Despierta Bogotá con unas cifras acerca de los colados en Transmilenio. Si bien el distrito ha hecho campañas permanentes de cultura ciudadana, nos preguntábamos aquí en este sofá, pues ¿de dónde nos viene ese mal comportamiento con el sistema? ¿Será una cosa que no es solamente cuide su Transmilenio, sino que algo nos pasa además como sociedad para que a veces hasta con la plata en el bolsillo prefiramos ir a dañar la puerta del sistema? Sí, hay dos temas ahí muy interesantes. Uno, pues, por supuesto, los comportamientos adecuados e inadecuados dentro del sistema de transporte público, y eso, aparte de fortalecerlo en las escuelas y colegios, en las universidades, en las empresas, es necesario que los dirigentes den ejemplo. Hay, digamos, me voy a volver un poco académico, hay dos formas de construir cultura ciudadana, o a partir del héroe o a partir de los colectivos. El héroe solamente la hacen personas histriónicas como Antanas Mocus, que se puede vestir de una truza amarilla, pantaloncillos rojos y una capa roja, y la gente le cree. Materializó lo que se llama el héroe. Obviamente uno no vería a la doctora Clara López, ni a Lucho Garzón, ni a nadie vestido con truzas amarillas, no le creerían. Se construyó a partir de figuras como eso. Pero también, desafortunadamente, se descuidó el trabajo de los colectivos, o sea, de personas organizadas para promover valores ciudadanos. Y ahí esa formación, desafortunadamente, se ha hecho a través de campañas publicitarias, pero no apoyándose en los colectivos. Entonces, en concreto, sí se descuidó el tema de cultura ciudadana y ha tenido resultados como los que vemos nosotros diariamente. Sí. Hablando de ese deterioro de la cultura ciudadana, mire, la cantidad de habitantes es un factor determinante para que la circulación en la Ciudad de México sea estresante, pero el afán individual, la búsqueda desesperada de salidas de la congestión y algo de falta de control y sanción hacen que todo empeore. Javier Giraldo, nuestro jefe de emoción, encontró allá en Ciudad de México unos ejemplos. Mientras en el cielo preocupa la contaminación, en el suelo muchos contribuyen a la congestión. Basta detenerse a observar un poco. Allá saben que la actitud no es la mejor. Hay que tener paciencia, yo soy muy desesperada. Y no es la única. Vean a este ciclista. Moviliza una pesada carga. Y miren cómo desde el carril de la mitad de un automóvil decide girar a la derecha. Y detrás de él, un taxi. El semáforo cambia y el ciclista tarda en arrancar. En este cruce todo parece normal, pero observen el semáforo. En rojo para los peatones. Ellos no lo vieron. El centro tiene muchas dificultades y tal vez para sortearlas, todos invaden el carril del Metrobús, equivalente al Transmilenio de Bogotá, tanto que termina más congestionado que el carril para los automotores particulares. Para evadir la situación, un bus decide abandonar el carril exclusivo, pero el carro que va detrás se acomoda para girar en U, a pesar de que es contravía. Tal vez para agilizar el paso, una ambulancia también usa el carril exclusivo y en un momento cambia al del sentido contrario. La invasión parece ser normal, así como parquear en cualquier parte de la vía. Otro ejemplo de invasión. Y en esa situación es frecuente ver a peatones que van y luego vuelven. ¿Por qué recogen la basura a mediodía? Eso debe traumatizar el tránsito, como los ciclistas que andan en contravía. Para el final, dos perlas. El agente de tránsito que habla por teléfono
aunque reacciona. Y observen este bus articulado que parece esperar en un semáforo. De pronto aparece este hombre y vean, era el conductor que había descendido del vehículo. Entonces, ¿qué hace falta? Culturizar generalmente y reprimir, pero a las personas que se lo merecen, obviamente. ¿Cuántas lecciones le deja Bogotá a Ciudad de México? Así es que nos tenemos que comparar ciudades latinoamericanas con Latinoamérica. Estas imágenes las vemos en Bogotá sin ningún problema. Eso es cierto. ¿Qué hacer entonces para fomentar esos elementos de cultura ciudadana? Porque además esa es una inversión alta y de resultados no en el corto plazo. Exactamente, lo que hay que hacer es justamente fortalecer la fiscalización, que es un control de comportamientos adecuados dentro del sistema y un control, digamos, hasta a veces policivo, pero también se necesita un control social, de que nosotros seamos solidarios y controlemos esos comportamientos inadecuados. Un amigo mexicano me decía que existía un grupo de colectivos en México que le llamaba la atención a las personas que, por ejemplo, no les cedían el paso y lo colocaban en la red. Pero aquí los otros amigos colombianos y bogotanos le decían, es que si usted repite esto acá, le pegan. Entonces, aquí hay que adaptar entonces algunos comportamientos a comportamientos adecuados, pero leyéndolos desde acá y atacándolos debidamente. La publicidad es una buena estrategia, pero también se necesita mucho ejemplo. Oiga, pero también nos tenemos que acostumbrar en un momento, y esto hay que decirlo, y esto pasa aquí en Berlín, en Montreal, donde usted quiera, que el sistema está en Medellín, que el sistema está detenido porque hubo un suicidio, que el sistema está detenido porque hubo un atraco, que el sistema está detenido porque se fue la luz. Correcto. Y le comento una anécdota. La semana antepasada, tuvimos un seminario de evasión con gente de Chile y Sao Paulo, pero también con los operadores de Transmilenio. Y ellos comentaban que también son socios en Cartagena, y en Cartagena hay unos comportamientos adecuados formados previamente antes de construir esa primera línea de Metrobús allá en Cartagena. O sea, hay que hacer un trabajo previo antes de empezar a construir las líneas de los sistemas de transporte, y ese trabajo previo, como bien lo acaba usted de mencionar, tiene resultados en el mediano plazo. Bueno, pero yo me quedo pensando que muy bueno el trabajo previo, pero que mire también cómo la sanción y la prohibición a veces aplican muy bien. Fíjese usted, allá ocupaban todos el carril exclusivo del Transmilenio de México, acá no pasa, pero porque nos morimos del miedo. Exactamente. De la multa. Exactamente. Hay un trabajo de fiscalización que, digamos, la policía lo está haciendo bien, pero es necesario fortalecer. Claro, fortalecer. La fiscalización es un elemento importante en las culturas de transporte masivo. Hablemos de la plática, ¿sabe? Que me llamó mucho la atención en el primer informe que nos presentaba Javier, pues que cuesta, pasándolo a plata colombiana, 850 pesos, un sistema con una cantidad de complementos y que si bien tiene muchos problemas, lo que escuchábamos de las personas usuarias era, pues funciona, es decir, nos lleva a todas partes. En una ciudad tan grande estamos llegando a nuestro destino, por lo menos. 850 pesos, acá vamos ya por encima de los 2.000, seguramente a subir. Y una cosa que ha estado mucho sobre la mesa es, cuando llegue el metro vamos a tener la misma tarifa, y con el tren de cercanías, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo y llegar a una cifra? Tema importante, justamente la tarifa y la sostenibilidad financiera del sistema de transporte. Obviamente es costoso y parte de los ingresos pues se recibe por lo que pagamos como pasaje, pero también es subsidiado. Las finanzas de Bogotá, a pesar de ser sanas, la construcción del metro pues ha hecho un desbalance. El informe de la Contraloría menciona que sostener todo el sistema de transporte en Bogotá desafortunadamente distrae un poco de recursos que bien pueden dedicarse a otras partes, como salud y educación. Entonces, sostenerlo financieramente es costoso, se necesita el subsidio para que sea relativamente barato, y en México está muy bien subsidiado, por eso es tan barato, pero le cuesta a la ciudad. Bueno, un informe aquí de Canal Capital y que nosotros estuvimos ahorita viendo en la mañana hablaba sobre el número de 1.200.000 de personas que se calculaba coladas en el sistema de Transmilenio en Bogotá. Ese fenómeno, ¿cómo combatirlo? Porque se presenta de igual manera en los sistemas de metro. Exactamente, la evasión es justamente el ingreso al sistema y no pagarlo. Y esa evasión pues tiene un efecto
tanto en los usuarios del sistema, porque le causa una percepción de inseguridad, etcétera, y también un efecto financiero. Entonces sí es necesario justamente controlarlo y reducirlo. No, el mensaje que nos decían las personas de Sao Paulo y las personas de Santiago es de que se necesita, como bien lo mencionabas, fiscalización, control policial. En Santiago de Chile, por ejemplo, se sube un controlador a preguntarle a una muestra a diferentes personas de entre los articulados, usted pagó y lo chequea. Sí. Aquí no está. Me moriría de miedo hacer ese trabajo, le cuento. Sí, es uno de los trabajos no deseados. Exactamente, sí. Eso pues, y ser topo en el Bronx, igual de peligrosos. Pero venga, le pregunto, en Medellín, por ejemplo, los colados tienen un número, tengo entendido, muy pequeño, no es un número significativo, pero creo que de ahí parte, eso sí partió de la cultura ciudadana. Exactamente, hay un componente regional, los países de regionalismo, etcétera, pero también un componente de educación previa que se hizo para la construcción del metro y un buen control social. O sea, uno no se puede colar en el metro o romper la fila porque hay un control social en ese sentido. Sí. O sea, hay una gran masa que controla eso, algo que, digamos, nos falta acá en esa parte. A pesar que Bogotá ha avanzado bastante, nos falta un trayecto también. ¿Será que eso toca extrapolarlo? Porque se me ocurre allá, por ejemplo, la gente en las calles, normalmente usted se encuentra una fila, la fila es de que están esperando el bus, pero hacen fila para esperar el bus en Medellín. Aquí en Bogotá, ¿será que es que nos toca Cali también? ¿Será que nos toca es no solamente hablar de la cultura ciudadana para estar en el Transmilenio, sino de la cultura ciudadana en todas partes y que de esa manera ya no se nos haga raro ni una solicitud adicional el hecho de que nos pidan que nos portemos bien en Transmilenio? Exactamente, yo creo que aquí entre los equipos técnicos les hace falta complementarlos con sociólogos, antropólogos o psicólogos para responder por qué aquí nos comportamos de una forma, hay veces adecuada, hay veces inadecuada, porque hemos perdido unos comportamientos y cómo recuperar otros como tal. Falta justamente entendernos, no solamente entre los sistemas, como bien dices, sino por fuera de los sistemas para poder, digamos, activarnos en comportamientos adecuados. Sí. El metro de México, que yo recuerdo, tiene llantas de neumáticos, ¿no? Los vagones. Nosotros vamos a tener otro sistema de rieles. ¿Cuál es mejor? Por experiencia de viaje, los rieles, o sea, digamos, no produce tanto ruido, pues a pesar que la gente ya va encapsulada con sus audífonos, por la velocidad, por los rieles, mejor. Uno, porque también se notan menos los desperfectos. Uno hay veces va en Transmilenio, hay veces todo está pavimentado, pero hay veces hay unos baches que produce un efecto que afecta la calidad. Otra de las características del metro de Ciudad de México es que en el metro de Ciudad de México siempre hay un vendedor ambulante en cada uno de los vagones. Cuando digo uno, estoy hablando de la cifra de lo que está funcionando en el momento, porque generalmente el otro vendedor ambulante simplemente está esperando que él termine su oferta para que salga y entre. Ese fenómeno, ¿cómo? Sí, hay que entender, digamos, que este tema del rebusque es un fenómeno socioeconómico que tiene incidencia en la movilidad y tiene que solucionarse en la parte socioeconómica. Vendedores ambulantes existen en algunos sistemas, en el metro de París también existe, en Santiago también. Aquí desafortunadamente se ha desatado, pero es un problema de pobreza. Hace unos años, hace como 12 años, hicimos un censo de vendedores ambulantes en el transporte público colectivo que migraron a Transmilenio, pero desafortunadamente los programas no han tenido efecto como para formalizarlos u organizarlos dentro del sistema. Sí. Venga, y nos hablaba usted ahorita de las bicicletas, de ese sistema de bicicletas. Pues sí, eso es una idea maravillosa de movilidad sostenible en otras partes del mundo. Bogotá, ¿cómo va? Bogotá va afortunadamente bien en el término de personas que están aumentando el uso de la bicicleta. Los trabajadores de 5 a 6 de la mañana es la cantidad de personas que están utilizando las ciclorrutas. Falta bicicleta pública acá, que es una deuda pendiente, y falta mayor conectividad y mejorar la percepción de seguridad en el uso de las bicicletas. Hay unas promesas que todavía está el alcalde, pues, digamos que ojalá las pueda cumplir en este año que les falta, año y medio que les falta, que es construir una gran autopista de norte a sur o de sur a norte sobre bicicletas. Pero ese tema hemos avanzado, falta mucho por avanzar ahí. Las investigaciones que ha hecho el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, ¿cuántas líneas de metro cree usted que serían necesarias para empezar a ponernos a la par
de todo lo que no hemos hecho, ¿no? Con la deuda histórica que tiene Bogotá con la movilidad? Bueno, la segunda línea del metro se embolató. Creemos que si nuestros padres y nuestros abuelos hablaron de la primera línea del metro por allá en el año 48 y nosotros, los veteranos de los 50 años, posiblemente la vemos, ustedes que son muy jóvenes, posiblemente sus hijos o nietos van a ver la segunda línea del metro, pero en los próximos 10 o 20 años no tendremos segunda línea del metro, pero sí un sistema de transporte público. Pero usted creería que ¿cuántas líneas se necesitan en Bogotá de acuerdo con las idea. investigaciones con del el observatorio? tamaño, o sea, dependiendo con el tamaño que tiene Bogotá, hay un tuit por ahí que es bueno, estaríamos alrededor de, en este momento se necesitarían como, qué sé yo, 4 o 5 líneas de metro. 4 o 5 líneas, todas con la misma inversión. Complementados con los municipios cercanos. Todas con la misma inversión que con lo que valió este metro, todas de igual precio. La primera línea del metro es costosa, ya la segunda línea del metro con la tecnología y el aprendizaje que se obtiene ya serían más baratas, entonces ya estaría costando ojalá un 20 o 30%. La discusión de metro subterráneo y metro aéreo, según el observatorio. Pues bueno, dentro del observatorio también hay varias posiciones y digamos mi punto de vista es justamente que convendría quizás un poco subterráneo. Obviamente hay otros amigos dentro del observatorio que me están abriendo los ojos, me dicen es mejor aéreo como tal, pero soy personalmente un poco partidario. Pero lo que usted me está diciendo, bueno, se busca el subterráneo, es que hay pros y contras en cada uno de los sistemas y que uno tiene que medir ahí muchas cosas, incluyendo el dinero, lo político, bueno, en fin, una serie de Exactamente. Pero un sistema es realmente superior al otro, es decir, que uno diga, mire, las ventajas en su caso, por ejemplo, del metro, que usted lo preferiría subterráneo, son absolutamente aplastantes, como para decir que nos tendríamos que dar la pela de volver a parar esto para empezar. Depende de los criterios con los cuales uno elabora una respuesta. Los criterios son técnicos, económicos, sociales y la forma en que se recupere la inversión. Y a cada uno de esos 4 criterios depende al cual usted le dé mayor valor. En la línea subterránea, por ejemplo, se pensaba que se podía recuperar el valor con una buena inversión en superficie. Hay otros que piensan que hacerlo en superficie o elevado deteriora el valor. Entonces, esa forma de recuperar el valor es una de las grandes discusiones. Lo otro es que la construcción subterránea es costosa porque, digamos, el suelo de Bogotá, etcétera, hay que quitar una gran cantidad de tierra, hay que excavarlo a muchos kilómetros y eso costoso, pues desafortunadamente tiene un peso que a diferencia de los metros elevados o en superficie, pues es menor como tal. Pero en metros elevados a superficie, los alrededores, en algunas ciudades se ha pensado que deteriora el valor de los predios alrededor. Otros han dicho que se valoriza. ¿Y cómo recuperar esa valorización? Va a compensar la forma en que se construya económicamente el metro. Sí es una discusión desafortunadamente digamos, muy técnica y muy económica y hay partidarios muy bien formados en ambos sentidos. El asunto social, por ejemplo, tiene más peso ¿dónde? Porque el tema de la inseguridad, de la falta de iluminación a veces en los bajos de los metros que generan otros fenómenos. Correcto. Exactamente, hay que pensar justamente de que los habitantes de calle pues tienen que buscar refugio por la noche. Y hay, digamos, el metro subterráneo pues impide eso hasta ciertas horas. El metro en superficie pues impulsa esa parte. Y esa es una discusión justamente sobre que como no estamos construyendo un metro para Dinamarca, sino para Bogotá, Cundinamarca, en Bogotá, Cundinamarca, pues tenemos pues gente pobre que a veces busca refugio en las horas de noche y de frío en los sistemas de transporte público y eso puede deteriorar un poco la percepción, pero en términos de inclusión hay que hacerlo. 7 de la mañana, 43 minutos, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. Qué amable por venir a compartir con nosotros las experiencias y los debates que hay dentro del observatorio, que como vemos hay posiciones de un lado, de otro, y no son temas donde 1 más 1 son 2, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí hay que pensar de que el beneficio tiene que ser para la ciudad y para nosotros y nuestros descendientes que van a vivir acá. Siempre encantado de estar aquí en Canal Capital. 7 de la mañana, 43 minutos. Vamos a una pausa, ya regresamos, tenemos más para